lugar de decir fuerza pública, ahora dicen fuerza civil. Borges decía que estos son eufemismos, son maneras de ocultar la realidad. Es decir, dicho de otro modo, son mentiras, son discursos falsos. Entonces le preguntaba yo que por qué, que cuáles habían sido los detonantes para proponer el curso. Y él decía que había dos detonantes. Uno, la desigualdad social. El otro, el deterioro del medio ambiente. Yo le dije, oiga, pero falta el principio. Yo creo que ahí también había parte del discurso de cómo ocultar las cosas. Dije, el principal es el deterioro moral. Y el deterioro moral que viene de arriba hacia abajo. Entonces, en ese contexto y en ese sentido, a mí me parece que los esfuerzos de Daniel, ¿verdad?, de Jorge y de Alfredo son fundamentales. Porque hay que impulsar, cuando las puertas se cierran, cuando la institución cierra las puertas porque se está robando el dinero, porque la verdad, aquí no decimos eufemismos, entonces hay que buscar las alternativas de lo independiente. Pero eso ya se discutió en alguna ocasión en humanidades. Y entonces muchos dijeron, sí, es que hay que tener espíritu de emprendedor. Ahí empezó la cosa a chocarse. Y yo les dije, sí, hay que ser independiente, hay que tener espíritu emprendedor, pero sin dejar de exigirle al Estado que cumpla con su papel. Y su papel del Estado es proveer los recursos, ¿verdad?, a toda la comunidad para que se desarrolle, tanto individual como colectivamente. Y yo, pues, en principio, quiero decir que el libro que vamos a presentar es realmente, pues, prácticamente una síntesis, ¿no? Son punteos nada más de lo que se hizo. Porque, bueno, debo decir que me tocó revisar el documento antes de imprimirlo, algo que no me hizo mucho caso Daniel, ¿verdad? Sobre todo en una portada. Pero bueno, el texto está impreso, es una síntesis de todo lo que, de 20 años, de lo que ha recorrido de la danza, pero también creo que es una manera de recapacitar, de reflexionar, aunque de ese modo, para de ahí, pues, replantearse que la danza es una necesidad, que módulo es una necesidad fundamental, porque a través de la danza reflexionamos precisamente acerca del pueblo, de la función social del pueblo. En más de una ocasión le he dicho a Alejandro, oye, ¿por qué no volver a hacer esos recorridos, ¿verdad?, de la danza callejera que hicimos por ahí del año 90, 92, por esas fechas, ¿no?, que fue realmente, pues, una forma de hacer explotar la ciudad, porque en toda la ciudad se comentaba precisamente la presencia de Barro Rojo y de muchos grupos que vinieron a Jalapa. Pero yo digo, ¿por qué esperar a que vengan de otros lados? Porque pues, no hay recursos. ¿Por qué no mejor con los grupos de aquí, pues, hacerlo, ¿no? Y exigirle a las autoridades que patrocinen, que apoyen en los 3 niveles de gobierno. Entonces, también algo que le decía yo aquí a Daniel, es que a mí me gustaría que a partir de este libro hiciera otro libro, ¿verdad? Y ese otro libro donde reflexionara, por ejemplo, cuáles son las características de cada una de las coreografías, danzas, grupos. Es decir, meterse más a la cuestión de la ideología y a la estética de cada libro. ¿Para qué? Para que el lector, sobre todo el lector joven, los estudiantes, pues vean cuál es la esencia de cada uno de los temas, de cada una de las propuestas, porque eso fueron haciendo, ¿no?, ese fondo. Y bueno, a lo mejor poner un poco más de sentimiento, no cifras tan fijas, ¿no? Y bueno, aquí estamos. No puedo presentar a Alejandro porque ya es conocido y multipremiado, pero lo presente, ¿no? Luego leen una listota de currículum y al final resulta chafa el personaje. Entonces, aquí es al revés, no hay que leer nada,
del personaje, ya lo conocemos sus valores, ¿no? De Daniel, pues no se diga, de la danza, creo que se sintetiza en él realmente, sobre todo en este momento. Y pues el compañero sí es nuevo, pero se le ve que es bailarín, ¿verdad? Entonces, pues ahí están los tres presentados, esa fue la encomienda. Espero que después de la participación de ellos pueda dar la voz en orden de al revés, como se acostumbran las fotos, y al revés, de derecha a izquierda. Entonces comenzamos, ¿no? Oscar. Buenos días. En México se tiene una, bueno, no solamente en México, yo diría que en Latinoamérica y en muchas otras partes, incluso del llamado primer mundo, un desdén por la documentación. Generalmente es una tarea que se realiza post-mortem, es decir, cuando la compañía dejó de existir, cuando el coreógrafo, bailarín, etcétera, lo que haya sido, ya se murió, cuando la tarea está acabada. Entonces es entonces cuando empieza, en el mejor de los casos, la labor de documentar, de dejar testimonio para futuras generaciones qué pasó, qué se hizo, proporcionar las herramientas de la historia en determinado momento. Pocas compañías se dedican un poco de su tiempo, de sus recursos y de su energía a esta tarea. Entonces, esto ha provocado que existan grandes lagunas para conformar la historia de la danza, particularmente en nuestro país. El libro que vemos ahora aquí es excepcional en varios sentidos. Uno de ellos es que es un trabajo que se está realizando cuando la compañía todavía está en activo, cuando los creadores pueden dar esos matices que a través de documentación, de la frialdad del documento, de la frialdad del registro videográfico, pueden hacer. Pueden proporcionarnos una información que se va a perder. Como decía el maestro, sí, en este libro se hace énfasis en lo cuantitativo, qué sucedió, cuándo pasó, quiénes participaron, de qué se trató, etc. Pero es el primer paso precisamente para esta segunda fase que también ya señaló el maestro, de valorar lo cualitativo, registrar el por qué es importante, cuál fue la visión, por qué lo que se hizo tuvo ese impacto estético, social, cultural en nuestro país, en el estado de Veracruz y en la localidad de Jalapa. Entonces, lo que aquí vemos es como un registro de una bitácora, como una ruta de viaje. Vemos aquí, quizás aquí no vemos en determinado momento utilizando una analogía de la ruta de las estrellas que marcan un destino, un puerto. Pero sí nos señalan el viaje, sí nos señalan qué pasó, cuándo pasó, quiénes participaron. El libro, aún a nivel cualitativo, sorprende por la cantidad de eventos que se registran, por la calidad poliédrica de la visión que tiene de la danza. Es una agrupación que no solamente ha tenido hechos escénicos, sino que ver la danza como un todo que incluye divulgación del conocimiento, difusión de la actividad artística, confrontar pensamientos y miradas de ver la danza totalmente contrastantes. Eso creo que es la principal aportación que nos da esta primera fase, que me gustaría mucho llamarle de 20 años fortaleciendo la pasión por el arte.
Creo que el título es muy claro de que por dónde va a venir la apreciación cualitativa, el fortalecimiento por la pasión por el arte. Hay algunas posturas que dicen que la pasión es cegar el razonamiento y exaltar lo sentimental. Puede ser posible. No es aquí el lugar para hacer disquisiciones filosóficas, pero sin esa pasión, sin esa manera, sin esa necesidad urgente de decir y de convencer a la gente a través de un discurso escénico, entonces no estaríamos todos aquí reunidos haciendo cada uno desde sus trincheras la difusión y el fortalecimiento de la danza mexicana. Quisiera ser breve, dejar aquí el discurso y culminar a que lean el libro, a que compartan a través de la lectura una ruta de viaje. Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo en los postulados, en la visión artística, en muchísimos otros temas. Lo importante aquí es señalar tantas horas de trabajo, tantas horas dedicadas a hacer danza, tantas horas que provocaron tantos logros. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Bueno, un aplauso por lo menos. A mí me parece muy atinadas las observaciones de Óscar, y sobre todo, por ejemplo, la propuesta implícita, por ejemplo, ruta de viaje, una bitácora de la danza, es muy importante. Creo que a partir de ahorita Daniel debe ir a comprarse una libreta y ir anotando todo lo que ha ocurrido desde el día de empiezo, ¿no? A la fecha, y no por ninguna otra razón, sino porque luego los detalles, ¿verdad? En la premura, en la fugacidad del instante, se va perdiendo los detalles de todo el caso. Y bueno, pues, por ejemplo, ayer, cuando Álvaro presentó, me dio gusto que empezó a llegar a más público, ¿no? Y bueno, hay que insistir, hay que hacer público de danza, de artes plásticas, y esta precisamente ruta de viaje contribuye a hacer el público también, ¿no? Que tiene esa función. Entonces, bueno, pues aquí haciendo la mitad. Bueno, ahora le toca al maestro Daniel. ¿Qué va a decir de lo mismo? La pregunta. Bueno, buenos días. Gracias por estar aquí. Gracias a Julio, a Óscar, a Alejandro, que están aquí apoyándonos y cobijándonos con su afecto, con su cariño. Este libro efectivamente es un recuento de lo que Veradanza ha hecho en estos 20 años y es en mucho un homenaje a Jorge. Todo esto no podemos olvidarlo, es parte fundamental de este trayecto y del proyecto de Veradanza. Entonces, centré, incluso alguien me dijo, oye, pero es que esto es Jorge. Pues sí, Jorge y era y será Veradanza siempre, ¿no? Y entonces lo centré en Jorge y en las actividades de Veradanza, tratando de no personalizar, porque en el personalizar uno a veces omite o olvida o se le traspapela gente. Centré en Jorge y luego en pues hacer todo un recuento, sacar programas de mano, carteles, ¿cómo se llama? Agendas, una revisión de agendas inmortal
hay mucho anotado en las agendas, sin embargo de repente me di cuenta que había cosas que no anotamos en la agenda, que yo me acuerdo, pero que no están en la agenda. Y eso también me dice que tengo que anotar todo lo que hagamos, porque luego decimos, bueno, ahorita hicimos esto, ya mañana lo anoto. Lo anoto desde antes de hacerlo ya, para que quede el registro. Yo tengo ahí así las agendas en torre desde hace años. Entonces fueron mucho mi fuente de información para ordenar y conformar este texto, que también podría ser de anécdotas. Yo estaba pensando, bueno, si hiciera un libro de anécdotas, verán que hay muchísimas, chuscas, maravillosas, no tan maravillosas y demás, pero para eso yo creo que tendría que pedir el auxilio de todos los que participaron y que fueron parte de esas anécdotas, y que cada uno escribiera o relatara su anécdota, ¿no? Y eso creo que también sería un texto interesante, ¿no? Igual que como módulo, que tiene infinidad de anécdotas, pues Veradanza tiene sus anécdotas. Entonces yo pienso que sería otro texto interesante compilar las anécdotas y demás. Hace rato que Julio decía que las autoridades deben de comprometerse. Yo me acuerdo que cada vez que hacíamos el festival y el premio había que hacer una excursión al IBEC a ver y a decir, oigan, queremos hacer otra vez el premio y el festival. Cuando esperábamos que después de haberlo hecho 2, 3 veces ellos nos dijeran, oigan, este año estamos armando el calendario de festivales, ¿ustedes lo van a hacer? ¿Cuándo lo van a hacer? Nunca. Y si se daba la coincidencia de que cambiaba la autoridad del IBEC, no, hombre, había que ir y llevarle una carpeta y platicarle de todo lo que había pasado y de todos los que habían intervenido y las maravillas, para que nos apoyaran, nos consideraran su agenda. Entonces, pues qué raro, ¿no? En lugar de que ellos nos digan, oigan, este año vamos a armar en tal fecha, vamos a armar la fecha de festivales, ¿dónde está el suyo? Para ver a qué horas ponemos el afrocaribeño, o si cuáles son las necesidades. Eso nunca pasó, pero yo en el fondo lo esperaba. Y así como eso, infinidad de situaciones, pero me sirvió mucho este ejercicio para realmente valorar, porque uno tiene en la memoria, hemos hecho un montón de cosas, hemos hecho festivales y premios y demás. Incluso las funciones, tengo la lista de las funciones, faltarán algunas porque, insisto, se me olvidó ponerlas en la agenda, y al principio lo llevábamos, pero en el primer disco duro que se tronó se fue toda la información. Entonces, tenemos todas las funciones, todo el repertorio, todas las actividades, las personas que han participado y demás. Entonces, pues yo dije, también para no hacer una cosa muy extensa y que de repente caiga en otras cosas, pues mejor lo dejamos así frío. ¿Qué son los 20 años de Veradanza? Bueno, esto, y alrededor de ello hay pasión, hay un corazón de gigante de todos, de Jorge, de Erika, de Rolando, de Benito, de Noé, Perry, Jesús y todos los que en un momento dado, incluso de Julio, de Oscar, de Alejandro, que han sido partícipes de muchas de las actividades de Veradanza, han sido cómplices en su trayecto. Entonces, pues sí, ahora hacer una valoración cualitativa de las danzas, eso sí me va a costar un poco de trabajo, porque pues sentimiento y todo eso puede obnubilar la objetividad, ¿no? Y no sé, desgraciadamente aquí
bueno, en Jalapa no hay una persona que se dedique como crítico a llevar un récord de todos los grupos, coreógrafos y demás, que sería importante porque a partir de ahí habría alguien de fuera con una mirada fría que podía hacer una descripción o valoración de las obras, ¿no? Yo podría decir, las obras de Jorge Toa son maravillosas, alguien diría, no tanto, bueno, entonces, eso tendría realmente que pensar muy bien o hacerlo con alguien que me esté, ahora sí que poniendo hielo, baje la emotividad y me pueda ser objetivo, ¿no? Sí. Pero finalmente, así como no fue tan difícil compendiar las actividades, fotos, hay cientos de fotos, de situaciones, de eventos, de lugares, de momentos, y eso fue más difícil para mí, decidir qué fotos iban a ir acá y qué fotos iban a ir en el cine. Y tuve que los cientos de fotos empezar a decir, bueno, esta no, esta está repetida, bueno, mejor es más, no más importante, pero creo que es más significativo esto, hasta llegar, creo que en el DVD hay como 60 y tantas, 70 fotos, y aquí debe haber unas 8, 10 máximo. También tratando de que se aparecieran muchas de las colaboraciones que Veradanza tuvo, por ejemplo, lo de la Red Nacional de Festivales, la colaboración con Museo Cultural, con una serie de creadores, de autoridades, de personalidades. Por ahí hay una fotografía donde está el doctor Bravo Garzón en el homenaje a Rodolfo Reyes, está Billy Barclay. Entonces traté de tomar, creo que era más significativo, que daba una visión amplia, ¿sí? Por ahí está Fernando Vilches, cuando está, por supuesto, Guillermina, varias, y está Sabino, y está Marina Vera, en fin. Por ahí hay una foto muy interesante donde está Silvia Marichal, luego creo que está Federico Castro, luego está Guillermina Bravo, luego está Rocío Sagaón, está el maestro Vanegas. Es un conjunto muy interesante de personalidades que estaban en un evento de Veradanza, ¿no? Y luego, pensando en eso, de que no se le olvida, nuestro primer impulsor fue Rafael Hernández Villalpando, cuando era alcalde de Jalapa. Y él nos dio el teatro JJ Herrera, y nos impulsó, y una vez que fuimos nos dijo, vamos a sacarnos una foto aquí, nos sacamos una foto con él, y la imprimió y nos la mandó a todos, ¿no? Dedicada, porque tenía una empatía con el grupo y con lo que hacíamos, ¿no? Entonces después dije, esa foto se me olvidó, o no la vi, o no la encontré, o ya no me acuerdo dónde está. Y siempre habrá algo que se olvida o se traspapela, y a lo mejor para los 25 años que ya empecé a maquinar, habrá una edición, si no esta corregida y aumentada, habrá una segunda parte u otro texto diferente, pero pues también lo haremos, ¿sí? Y sí, a mí me ha servido para realmente ver la diversidad de cosas que la danza ha hecho, ha provocado y ha impulsado. Evidentemente no éramos Jorge y yo nada más, eran todos los que han participado, ¿no? Ahora sí que, como dice una frase, Veradanza somos todos los que participamos en Veradanza, ¿no? Que estaba Jorge, que estoy yo, que está Jorge Alfredo, pero finalmente el cuerpo de Veradanza está conformado por muchas gentes, y yo tenía la idea de que para hacer un cartel con el muñeco lleno de fotos o lleno de nombres,
pero esto ya me implicaba un trabajo de diseño con una persona y pues no me dio tiempo ni lo pude hacer, pero a lo mejor por los 25 años sí, poner el muñeco armado con fotografías, No está bien. o de nombres, ¿verdad? Que aparezcan nombres y nombres y nombres y nombres de todos los que conforman el cuerpo de Berenice, ¿no? Y bueno, ahí está, es un testimonio que espero que sirva para cuando alguien se interese por escribir algo o que quiera hacer la historia de la danza en Jalapa, pues es un texto de referencia para otras investigaciones y para otros textos y estudios, ¿no? Que eso también es importante. Es importante escribir, así como es importante leer, es importante escribir, ¿verdad? Aquella cosa de José Antonio, queridísimo José Antonio Alcaraz, que decía que los pintores estudiaban y los actores investigaban y los músicos leían y los bailarines bailan. Yo he estado pensando que, por ejemplo, ayer sábado, cuando estábamos aquí en la mesa redonda o con Álvaro, casi puedo meter las manos al fuego de que muchos alumnos de la Facultad de Danza estaban ensayando en la facultad, porque los bailarines regularmente prefieren pasarse 12 o 20 horas metidos en el salón, ensayen, a no solo fortalecer el cuerpo, sino fortalecer la mente y fortalecer otras cosas. Pero bueno, ni modo. Aquí queda eso. A ellos no vinieron, o la gente no vino, algún día se lo encontrarán. Yo voy a dar algunos a la biblioteca de la facultad. Si les interesa, lo buscarán o alguien les dirá, o lo verán que alguien lo trae y se enterarán de lo que pasa, ¿no? Porque de alguna manera también como que hay un rechazo a la historia, como diciendo, es que eso ya pasó. Como decía a veces Guillermina, es que la danza el arte no ve para atrás. Pues sí, no ve para atrás, pero sobre qué está parado, ¿no? Entonces, pues sí. Y hubo una persona de la facultad que cuando yo una vez le propuse algo para conmemorar algo que había pasado, me dijo, no, eso ya es el pasado, hay que ver para adelante. ¿Sí? Bueno, pues, adelante. Esa persona es sí. Pero bueno, aquí está, evidentemente hay pues frialdad en los datos, pero hay calidez y hay amor en la realización, y espero que cumpla con un objetivo y que sirva de algo, ¿no? Que no quede nada más en un pedazo de papel ahí, en un rincón y en una anécdota, que tenga una utilidad, ¿no? Bueno, gracias. Ahora que dice Daniel que esas personas que piensan que el pasado no debe formar parte de nuestra vida, creo que están equivocados totalmente. Si algo existe es el pasado, y sobre todo en el arte. Por ejemplo, casi siempre cuando nos encontramos en una situación mínima, como individuos o como comunidad, no hay más que ir al pasado, no hay más que reflexionar cómo fuimos hechos, de qué estamos hechos. Yo creo que solamente los discursos totalitarios y totalitaristas son los que proponen que nos olvidemos del pasado. Sobre todo porque el ser humano está hecho de pasado, presente y futuro. Y en ese sentido, a lo mejor el presente sea el que menos existe. Porque ayer, cuando estábamos aquí, era el presente, y hoy ya, así tan rápido, ya es pasado. Entonces, el pasado es lo más efímero, ¿verdad? Dijera Paz, en este momento me nombro, me veo y camino 3 pasos y ya lo que dije es pasado. Entonces, yo creo que este texto efectivamente es una guía, nada más, pero hay que conseguir los recursos, ¿verdad? Para que alguien se comprometa, la universidad, el IBEC, todos ellos se comprometan para que esto se convierta en un libro de
tenga ya la sustancia tanto de la visión de la danza como la visión ideológica, porque ahora sí, en el futuro, quien lo lea va a decir, estos eran los temas, estas eran las preocupaciones. Por eso es importante el pasado, ¿no? Y porque también nos puede servir como para recuperarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, ayer que comentaba acerca de la relación humanidades-artes, y yo decía, bueno, ¿cómo se inició las facultades de artes? Con una visión humanística, y eso se nota en los programas de estudio. Y lo vemos a la distancia, y hoy esos temas como antropología, hoy le dices a un estudiante de artes plásticas, no, pues tienes que llevar la materia de antropología, y va a decir, ¿cómo crees? Eso yo no lo quiero. Si no quieren historia del arte, no quieren estética, si prefieren estar 10 horas dibujando y no alimentar, no nutrir el cerebro, ¿verdad?, el imaginario, yo creo que en ese sentido pues nos vamos hiper tecnologizando, como bien dice Jürgen Habermas, ¿no? Vamos perdiendo la esencia humana. Yo creo que danza es ser humano, y no casualmente para muchos la danza es el origen del arte y no la pintura, ¿verdad? Porque nos venden libros que dicen Historia Universal del Arte, lo abres y es la pintura. ¿Y la pintura de dónde? De las cuevas de Altamira. ¡Qué bien! Entonces el arte comenzó en Europa, cuando el arte es un fenómeno, una esencia humana. Y creo que sí es importante un documento como este, y yo creo que el maestro Alejandro Schwartz no nos dejará, ¿verdad? Gracias. Bueno. Sí, bueno, que paz descanse César Pérez-Soto. Siempre me regañaba porque decía que cada vez que hablaba yo, agarraba yo el micrófono como si fuera yo estrella del rock. Pero he llegado a la conclusión de que sí hay que hacerlo. Maestro, yo escuché la mitad de lo que decías ahorita, de repente decía y luego... Entonces, yo creo que hay que encender el micrófono, especialmente porque se está registrando. A mí ya me regañaron el día de mi charla, agarra el micrófono porque se va a registrar. Entonces, bueno, yo quiero mencionar sí algunas cosas, quizá no tanto ya de libros, sino de las reflexiones que han venido surgiendo, porque ustedes ya fueron muy claros con respecto a eso. Ya ven, dice el tango que 10 años no es nada. Bueno, si seguimos esa lógica, pues 20 serían todavía menos, pero no es así para nada. Esto tiene que ver mucho con lo que señalaban con respecto a la juventud, que estaba pensando eso. ¿Por qué es importante celebrar, conmemorar, recordar, reconstruir con la memoria lo que ha sucedido atrás? ¿Sí? Pareciera que es como cierto regodeo de senil, de decir, ay, cuando yo hice, no, esto es muy importante. Ojo, los jóvenes se asoman y apenas vislumbran y a lo mejor imaginan, pero todavía tienen que salir a cazar su león, o bueno, dependiendo de la región en donde estén, de su oso, su lobo, lo que sea, ¿sí? Y probarse a sí mismos que son capaces de hacer eso, y que mediante este acto ritual de enfrentamiento y primera transformación de la realidad, ¿sí?, obtienen el derecho a ser reconocidos por la comunidad. De ahí esta cosa, pues sí, un tanto salvaje, de acabar con las cosas, de romper, de llenarse el cuerpo de sangre, ¿sí? Y ¿qué sucede con los viejos? Los viejos no se asoman, los viejos ya hicieron todo eso. Los viejos observan. Y, como dice el dicho mexicano con toda razón, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Así, porque no es una cuestión de ontológica, pues, ¿no? Yo soy, no. Tiene que ver precisamente con el camino recorrido. Por supuesto que no todo el mundo es capaz de hacer esto. Hay muchos que viven muchos años y a lo mejor la mayor parte de esos años los pasan encerrados en el salón de ensayos, y luego
no saben qué diablos van a hacer con lo que pergeñaron en el salón de ensayos, porque pues luego la gente no viene a las funciones, se frustran, comienzan a vivir de las becas nada más, hay poca relación con los públicos porque no tienen idea. Bueno, es que hay que salir del cascarón y, como decía Hesse, el cascarón, el huevo es el mundo, hay que romper el cascarón y destruir para poder salir. Y esa salida es lo que los viejos hacen al acumular observación. Veo, comparo, saco conclusiones y lo registro en textos como este. Anoche, al terminar la función, platicaba con Rolando, estaba muy emocionado, en buena medida por el video que presentamos. Lo que nosotros hicimos para celebrar hace 2 años, los 30 años de módulo, fue este trabajo muy extenso y minucioso para concentrar en 8 minutos horas y horas y horas de videos, horas de entrevistas, horas de filmaciones, etc. Que nos pareció que era muy importante, porque pues a lo mejor también podríamos poner todo eso, tú debes tener alterones de videos, pero lo importante es cómo hacer para socializar toda esa información que tenemos ahí guardada. Y luego, ¿qué vamos a hacer con ella? Con respecto al libro, yo diría 2 cosas muy brevemente. Me pareció que eran casi como 2 estilos, ¿no? Hay una primera parte que es emotiva, que es anecdótica, donde nos narra ciertos momentos de cómo llegaron a la conclusión de que tenían que hacer esto, después se comienza a modificar, comienza a ponerse un poco oficial, porque ya toma elementos de la presentación del proyecto, donde habla de objetivos y metas y finalidades y qué sé yo. Y luego ya vira totalmente a hacer esta larguísima y meticulosa bitácora, en donde me llamó la atención que hasta la charla que yo di ya estaba aquí prevista, como si fuera una especie de destino manifiesto que aparecía ya en blanco y negro en las páginas. Digo, bueno, ¿qué va a pasar con este cúmulo de información? Y aquí esto me llevaría a reflexionar un poco sobre ciertas cosas que tienen que ver con el fenómeno de la difusión de la danza. Hay que leer entre líneas y hay que sacar conclusiones de toda esta información, que es muy clara la visión de Daniel, que me parece muy importante. No es nada más dar funciones, son muchas más cosas que están alrededor de eso. Primero, y eso lo señalé el otro día, que se arranca el grupo y lo primero que hacen es salir a quién sabe por cuántos lugares a dar 35 o 40 funciones. Ese fue su primer jalón, así que eso es lo primero. Sí, funciones, pero ¿cuántas? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con qué entusiasmo? ¿Con qué finalidad? ¿A quiénes vamos a llegarle? ¿En dónde les vamos a llegar? Porque corremos el riesgo de que pasen horas y horas y horas en el salón de ensayos y luego esperen a que algún funcionario tenga a bien determinar la posibilidad de que llegaras a ser incluido en la agenda del uso del teatro no sé qué, que no va a estar disponible para ustedes sino hasta dentro de 10 meses, si bien nos va. Y ahorita que decías eso pensé, bueno, iban a ver al director del IBEC y en el mejor de los casos los recibían. Entonces, nada más, hablando de funciones hay muchas más cosas que hacer. Las conferencias, las charlas, las exposiciones, la búsqueda de públicos, la relación con los estudiantes de otros niveles, la preparación de los públicos. Tenemos una gran responsabilidad con la preparación. No basta con quejarnos de que no hay públicos. Bueno, ¿qué hacemos para construirlos? ¿Y de qué manera, ¿sí?, los propios artistas se enfrentan a ese fenómeno? Y si ellos no lo hacen, pues con menor razón los funcionarios, porque finalmente les vale bastante sombrilla. Yo pensaría, en mi muy breve paso de 2 meses y medio
por la Dirección de Cultura de este municipio, tenía ahí ya planteados un montón de programas que se quedaron en el tintero, por supuesto, uno de los cuales era, el programa era fortalecimiento de los festivales de iniciativa ciudadana. Da la casualidad que afortunadamente, así como Daniel, hay un buen de gente en Jalapa que le da por decir, hay que hacer un festival de esto, y se ponen a trabajar y quién sabe de dónde sacan los recursos, cómo le hacen, y hacen las cosas. Y yo digo, bueno, una obligación del Estado es, si no apadrinarlo totalmente, por lo menos buscar y estirar los recursos para colaborar en algo con esta extensa agenda ya de festivales que no fueron idea de las instituciones, que fueron idea porque son una necesidad de los propios artistas. Y yo creo que eso tendría que hacer el Estado. Yo combinaría aquí a Daniela que nos diga enfrente de todos de dónde sacó los recursos para este festival. Yo lo sé, y sé que él no lo va a querer decir. De sus ahorros, de su aguinaldo que guardó para esto, del premio de antigüedad, sí, y eso lo sé, lo entiendo porque yo he hecho lo mismo. Yo, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero compro mis calzones esos de 4 por 100 pesos porque no, prefiero guardar el dinero para otro tipo de cosas que son vestuario, equipo de sonido, escenografía, alquiler de un lugar para poner un estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí es donde entra esta parte de la necesidad que hay de ir mucho más allá de estrictamente la creación. Esto, aún con el dato frío, debería convertirse en algo mucho más importante todavía, que es el rescate de la conversación. Yo eso lo veía con mi hijo Rodrigo. Bueno, sí, a ver, ¿tú por qué vas al cine? Sí, ves la película, pero una buena parte de la película, y que ha ido ocupando el lugar que tenía antes la literatura, es que vas después al café con tus cuates y dices, oye, ¿ya viste tal? Y comienzan a hablar, bueno, dependiendo de la película y dependiendo de la cantidad de información que la gente trae en la cabeza. Algunos solamente hablan de los efectos de computadora y qué sé yo, otros hablan de las implicaciones filosóficas, éticas, etcétera, que pueda haber tenido el argumento de una película, en fin. Pero lo importante es que la película no solamente se da en el momento en el que es observada, sino que se convierte en un detonador de la interrelación humana, es decir, a través del intercambio en la conversación. Eso es una parte que se ha ido perdiendo en la danza. Y estamos hablando de un proceso, digamos, de unos 50, 60 años, ¿sí? En donde a lo mejor, pues, es difícil que podamos competir con Jurassic Park, ¿sí? A estas alturas de la vida. Pero esta posibilidad de llenar el Palacio de Bellas Artes en extensas temporadas para ver danza, ahora se llena, se llena el premio Ibaguam. Al final, gracias a que la cantidad de bailarines que hay en el DF es suficiente como para llenar las 1.415 localidades del Palacio. Pero hace mucho tiempo se llenaban de públicos. Eso lo hemos ido perdiendo. Y esta posibilidad de que a mí me tocó todavía discutir con gente que decía, no, es que Jorge Cano, es no sé qué, no, Jorge Cano, y eran gente no eran bailarines, es más, ni siquiera eran artistas de otras disciplinas, eran gente que se habían convertido en seguidores estrechos de las producciones de danza que llegaban al foro del Palacio de Bellas Artes y que discutían acaloradamente, tenían sus predilectos y demás. Entonces digo, este libro sería muy bueno que lo que señala en la parte o de la evaluación o la anecdótica, pero que se dieran precisamente en un esfuerzo de recuperación de los pequeños grupos, de lo que antiguamente sucedía en la cocina a las 9 de la noche. Después de cenar, se lavaban los platos y se sentaban alrededor de la mesa de la cocina, en donde los abuelos contaban la leyenda del jinete sin cabeza y no sé cuánto, para espantar a los niños para que ellos fueran a dormir, y luego los adultos se seguían platicando. Eso es algo, creo que muy importante,
en donde, fíjense, tampoco ni siquiera es necesario que los públicos sean masivos. Yo creo que pequeños grupos puede ser una salida mucho más importante en este momento, en donde se intercambia, ¿sí? Y de ahí, por multiplicación, como la cariocinesis, multiplicación geométrica, se pueden ir extendiendo para la eventual recuperación de los públicos. Cuando se llama Daniel, que noté aquí, es un personaje muy importante, que es Rafael Hernández Villalpando. Sí, él fue un buen funcionario para nuestros ojos, tan bueno que conocía de la danza desde que era secretario del gobierno. De ahí pasó a ser rector de la Universidad Veracruzana, ahí nos conoció a todos. Gracias a Rafael Hernández Villalpando se hizo la construcción de la unidad de artes, de la cual que forma parte de ese edificio. Él fue el que tomó la iniciativa, y cuando terminaba su rectorado, todavía no se terminaba la construcción del edificio, inventó depositar los recursos en un fideicomiso, de donde no se podía sacar el dinero si no era con la firma de los 4 directores de las facultades que éramos en ese entonces. Afortunadamente, después de él entró Emilio Gili, ¿sí? Y él dijo, sí, claro que sí, vamos a terminar eso. Y él de repente un día nos llamó y dijo, ya conseguí los recursos, se va a terminar, miren, ya estamos, ya en 2 semanas se va a inaugurar, necesito que me liberen ese dinero para lo que tomé de ella, ahora lo colocamos acá y digo, perfecto. Pero funcionarios como estos son verdaderamente muy escasos. Y entonces, pues, ahí es donde creo que habría que seguir buscando que se den estos binomios como el que dio origen a Veradanza. Un joven entusiasta, animado en busca de su oso, acompañado de un hombre experimentado con una visión mucho más amplia. El binomio de los dos es una fórmula verdaderamente mágica que ha dado pie a 20 años de trabajo de Veradanza. A lo mejor hay menos públicos ahora, pero bueno, eso todo es posible dentro de, como un amigo decía hace muchos años, el mundillo de la danza y de la intriga. Pero pues eso es normal de todas partes, ¿sí? Yo no lo veo tan mal siempre y cuando busquemos mucho más fenómenos de calidad que de cantidad. Y lo más importante es seguir. El joven sigue buscando su león y el sabio diciéndole, mira, por aquí o por acá. Y eso permite llegar a 20 años que no son nada, son mucho. Y hay que seguirlo celebrando. Muchas gracias. Abundando en lo de las autoridades, Veradanza surgió con recursos propios, como todo proyecto independiente, que en principio eran los míos, porque era un estudiante, no trabajaba, y lo único que trabajaba era yo, entonces yo era el patrocinador, productor y demás. Jorge, después de 2 años de hacer festival y premio, dijo, vamos a, ahora sí que pedir chichi a la Coordinación Nacional de Danza. Yo le dije, no, Jorge, ¿para qué? Vamos a seguirnos. No, hay que ir. Fuimos. Lo bueno que no fuimos a decir, oiga, fíjese que nosotros tenemos planeado hacer, si no llegamos y le dijimos, hemos hecho esto. Igual con el IBEC. Y hemos hecho esto, y en base a esto, que nos pueden aportar o que nos pueden apoyar. Y así empezó la relación de Veradanza con la Coordinación Nacional de Danza, con el IBEC. Y cuando se hizo Veradanza en un solo año organizó 2 reuniones de la Red Nacional de Festivales aquí en Jalapa. Una a principio de año y otra a fin de año. De repente la situación estaba un poco tensa, y en la segunda, no sé si tú te acordarás porque estuviste presente, teníamos a Mónica Curi como representante de, creo que era Marco Silva o no quién era.
Y entonces cuando a mí me tocó intervenir, yo dije, he estado reflexionando que el tiempo pasa, pero las situaciones permanecen. Moctezuma acostumbraba estar en su palacio de Chapultepec, rodeado por sus guacamayas, sus leones, sus animales salvajes y la foresta y la ESA, y todos los que querían algo tenían que hacer una excursión desde donde fuera para llegar a ver al clan Tlatoani, a que lo recibieran y le dieran lo que querían. Estamos exactamente igual. La Coordinación Nacional de Danza está en Chapultepec con el zoológico y todas las fieras y todo lo que sean ahí. Y todos los que necesitamos algo tenemos que peregrinar, y nunca hay de que ellos vienen a ver aquí qué pasa, qué se necesita, qué están haciendo, de qué se trata, cuántos grupos hay. Desgraciadamente la Coordinación Nacional de Danza es, tú llegas y dicen, tus cuates ya nos tocó, y van las becas, y van esto, y van los programas, y van los recursos, y lo que yo siempre he dicho, lo que es nacional, desgraciadamente en México es nacional porque está en la Ciudad de México, pero no porque tenga realmente un impacto o una abarque a la nación. Yo digo la Sinfónica Nacional, pues porque es nacional, porque es de México, ¿no? No es una sinfónica que está conformada por una selección de los mejores músicos del país. Lo mismo la Compañía Nacional de Teatro y la Compañía Nacional de Danza y las coordinaciones nacionales son nacionales porque están en la Ciudad de México, porque dependen de Bellas Artes o de quien sea. Y lo demás, como decía la abuela Rodríguez, es puro, como si fuera de la Ciudad de México, todo es Cuautitlán, ¿no? Todo es Cuautitlán. Yo nunca he visto que un coordinador nacional de danza venga a hacer una reunión porque la danza es también un poco pretencioso eso, porque nosotros hablamos de la Coordinación Nacional de Danza como si fuera de danza contemporánea, y no, es de danza, y de danza incluye folclóricos, danza urbana, danzones, ¿sí? Sí. Entonces, yo nunca he visto que un coordinador nacional de danza haga una gira por todo el país viendo cuáles son las necesidades, cuáles son los requerimientos, cuáles son los proyectos, quiénes son las gentes que están trabajando. Eso no existe. Creo que a Mónica le molestó bastante mi intervención en ese momento, y a los pocos años o tiempo fuimos eliminados de la coordinación de la Red Nacional de Festivales. Pero es cierto, las autoridades llegan a un lugar y ahora sí como que les cayó la lotería o les dieron el nombramiento de la reina Isabel. ¿Y qué pasa con lo que debiera pasar? Nada, ¿no? Entonces, yo realmente de las autoridades espero nada. Hay autoridades o gente como Artilas de la Casa del Lago, a quienes desde que era una niña, a su familia la conozco desde antes de que ella naciera, y a su papá, y a Paco Belerito, y a todos, y tenemos una relación, y ella reconoce la actividad que uno hace y además toma en cuenta que uno es universitario y apoya. O como Rafael Hernández Guatano, que nos apoyó, y la maestra Silvia Sigüenza, fue una maravilla. Entonces, son contadas las autoridades que hacen su trabajo, la mayoría no la hacen. Entonces yo prefiero lo mínimo que ver con las autoridades. Si yo tengo, lo hago. Es como las tarjetas de crédito. Yo no tengo tarjetas de crédito, y vaya que te ofrecen a la menor provocación tarjetas de crédito. Yo no. Si tengo el dinero, lo compro. Si no, no lo compro. Igual, si tengo el dinero, lo hago, y si no, no lo hago, o como en este caso, que lo hago con la generosidad de la Casa del Lago y de la universidad, que es mi casa de trabajo. Pero, pues, creo que ese es parte
de lo que cuesta ser independiente, ¿no? Y hay que amacharse y mantenerse ahí. Gracias. Yo a Daniel le haré caso a Alejandro, tener cerca el micrófono, pero no estoy de acuerdo, porque hay que obligar, para eso hay que ser grupo, hay que ser equipo, y hay que estar constantemente y llamar a los medios, inclusive inventar ahí títulos atractivos para hacer ruedas de prensa y unirnos, porque no tenemos que basarnos en si le caes bien o no le caes bien, no, es una obligación. Los espacios son públicos y hay que recuperarlos. Entonces yo creo que en ese sentido esta guía está cumpliendo ya desde este momento un papel muy importante, porque nos hace reflexionar de cómo un grupo, inclusive con el autosacrificio, logra 20 años de una cantidad de actividades sorprendentes, extraordinarias. Por ejemplo, hay que recuperar el premio Guillermina. Hay que hacer muchas cosas y creo que todos deberíamos estar involucrados, involucrar al propio público. Entonces, bueno, yo creo que se está cumpliendo con este homenaje y al mismo tiempo con esta conmemoración, porque en realidad es una conmemoración, ¿sí? Pero bueno, como somos dados a la celebración, son las dos cosas, conmemoración y celebrar hoy, nada más faltaba, ¿no? Pero bien, ahora toca preguntarle al público si tienen alguna pregunta, y si no, pues, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta? Porque pues, siempre hay que, ¿verdad?, invitar. Nada, todo bien. Dijera Carlos Antonio Castro, qué bueno, porque explico muy bien todo, ¿verdad? Recordándolo. ¿Hay algo que preguntar? ¿Bien? ¿No? No, yo más bien Comentar. Sí, aplaudo la labor de Daniel, porque sí, pues a mí me tocó ver cómo empezamos y vemos que a pesar de ya pasan 20 años y que Daniel sigue igual, o sea, no pierde el entusiasmo a pesar de poco apoyo que han recibido y pues aplaudo tu labor también, la aplaudo desde que comenzó y la seguiré aplaudiendo siempre. Gracias. Gracias, Jay. Yo, y bueno, evidentemente tuve que estar, no soy más mejor. Yo lo que yo siempre recurro es como aquella famosa canción de Sargento Pimienta de los Beatles, con una pequeña ayuda de mis amigos. Esto está hecho con la ayuda de todos mis amigos y todos mis compañeros, colegas, cómplices que aceptan una convocatoria y con limitaciones de recursos y demás, pero que con el afecto dicen, órale, vamos, y entonces así se hacen las cosas o cosas como esta, ¿no? Con el afecto y el soporte de los amigos. Y es posible, entonces, es posible esto y más, ¿sí? Bueno, pues, por ejemplo, cuando he revisado personajes como Manuel Tolsá, y cuando Manuel Tolsá es un joven de 27 años y viene de España, de Sevilla a México, antes va a Florencia y se trae unas esculturas, copias de las esculturas originales griegas, y de ahí pasa a España, a Sevilla, de ahí las trae en barco hasta el puerto de Veracruz, y después esas piezas las trae hasta la Ciudad de México para la Real y Pontificia Academia de Artes de San Carlos. Yo le digo a mis alumnos, les hago ese recorrido y les digo,
¿cómo creen que las trajo? ¿Cómo? ¿Por qué las trajo? Y pues se quedan así, ¿no? Digo, porque tenía pasión. Y yo creo que yo compararía, por ejemplo, hay otro ejemplo parecido, que es el de Enrique Guerra, el escultor de las esculturas de aquí arriba de las virtudes. ¿Sí? Él hizo, él modeló las esculturas en su casa en la colonia Roma y después las llevó al puerto de Veracruz. Se fueron en barco hasta Carrara. Allá se esculpieron basadas en sus figuras, regresaron a la colonia Roma y él las pulió. Entonces nuevamente tú te preguntas ¿cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Por la pasión. Yo le agrego fe y pasión. O sea, necesitas creer en tu proyecto para poder realizar esas aventuras. Y los dos ejemplos me parece que son dignos inclusive de hacer una película. Y bueno, la vida de Beladanza es una película, como la de Módulo. A ver, pregunto, ¿alguien quería la palabra? ¿Verdad? No, nomás decir que también me siento muy feliz de estar compartiendo este momento con ustedes y los felicito por la trayectoria de vida alrededor del proyecto de la danza, pero sobre todo por todo lo que implica en cuanto a la generación de esos lazos profundos, que para mí es lo más valioso. Verlos a ustedes dos en este momento me hace irme hacia atrás y recordar a los 18 años recién llegada del desierto, en Jalapa, que parecía una jungla, y encontrarme con la danza ya como una decisión de vida. Para mí, ustedes dos fueron quizá las primeras personas que puedo reconocer como esos guías, justamente esas personas sabias que te van indicando el camino. Entonces me siento feliz por eso, pero también pienso, escuchando hablar de la dificultad que todos los que hacemos danza tenemos para desarrollar nuestros proyectos, en la posibilidad de hacer otro tipo de alianzas más allá de las del Estado o en la coordinación, por ejemplo, pienso en la UNAM, ¿no? O sea, a nivel de universidad, ustedes dos están adentro de la universidad todavía y creo que pueden generarse proyectos bien interesantes también, que puedan derivar en ese tipo de acciones que estamos planteando, ¿no? O sea, creo que también hay otras posibilidades que indagar por allí. Nomás lo dejo. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues un aplauso a Beladanza, un aplauso a Jorge, que continúa con nosotros. Muchas gracias.